¿Ha chantajeado Marruecos a Pedro Sánchez? ¿Cedió el presidente el Sáhara porque Rabat le extorsionaba con alguna información comprometida que hubiera obtenido espiando su teléfono? Nadie se atreve a darlo por hecho, pero son muchos los que especulan con esa posibilidad. Quien lo ha dicho en voz alta ha sido Jaume Asens, que lo ha planteado como pregunta en una entrevista en Televisión Española. Y lo ha hecho él, que es el presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso, un partido que es socio de coalición con el PSOE en el gobierno y que, sin embargo, actúa como si estuviera en la oposición. El caso es que esa especulación existe y hoy los periodistas se la han trasladado como pregunta al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien ha dicho que él no contesta a especulaciones, solamente a hechos contrastados, pero que, en todo caso, España no se deja chantajear. El caso es que se habla mucho de ello y todo este asunto del espionaje es el que está capitalizando la agenda política en España. Pero hay que diferenciar entre dos cosas. Una cosa es el espionaje al que pueden haber sometido al presidente Sánchez y a algunos de sus ministros, y otra cosa es la investigación criminal llevada a cabo por el CNI con autorización judicial sobre unos presuntos delincuentes involucrados en toda la trama de golpismo separatista en Cataluña. Eso, insisto, no es espionaje a políticos, es en todo caso investigación ante posibles evidencias de comisión de algún tipo de delito. Pero algunos quieren meterlo todo en el mismo saco y por eso hoy había tantísima expectación para ver esta imagen, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que coincidían en las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona. Resulta que efectivamente ambos se han encontrado, han mostrado frialdad, se han puesto muy serios y Pere Aragonès le ha dicho que esto es gravísimo y que se tienen que ver cara a cara, y es a lo que se han emplazado, a tener un encuentro. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que una vez más los separatistas de Cataluña, tirando de victimismo, tratarán de obtener contraprestaciones a cambio de perdonar a Pedro Sánchez. Y ya estamos con el cuento de siempre, pero como les decimos, se ha convertido en el elemento que está marcando la agenda política. Y de eso les hablamos hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, ya lo saben, nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y ya saben cómo pueden descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras para que nos puedan acompañar, si lo desean, todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Ana Velasco. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Javier, Gracias por noches. estar con nosotros. Gracias. Y también nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Bueno, entramos con materia económica. Ayer les contábamos que la Reserva Federal de los Estados Unidos tomó la decisión de subir los tipos de interés 50 puntos básicos para situarlos entre el 0,75 y el 1%, en su mayor incremento en más de 20 años.
La verdad es que esa decisión había sido recibida con una reacción al alza de las bolsas, pero eso no fue más que un espejismo. El temor de los inversores de que la autoridad monetaria no pueda controlar la inflación acabó trasladando la incertidumbre a Wall Street y el Dow Jones sufrió su mayor caída en 2 años. La tormenta desatada en este jueves negro se llevó por delante más de $1 billón de capitalización. Pero la subida del precio del dinero se generaliza. El Banco de Inglaterra ha procedido también a endurecer las condiciones financieras y ha subido las tasas 1/4 de punto para llegar al 1%, el máximo desde 2009, y anticipa que habrá más subidas. Ahora todos miran al Banco Central Europeo, que probablemente se verá obligado a orientar también su política monetaria hacia el control de la inflación. Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier y queridos amigos. Bueno, parece que la sombra de la recesión está planeando sobre todos nosotros. ¿Cree usted que el Banco Central Europeo se verá obligado también a subir los tipos de interés? Bueno, vamos a ver. Mira, antes de empezar con esto, quisiera hacer una aclaración sobre cómo está la economía norteamericana y cómo está la economía europea. Porque si no, lo que has enunciado, que es absolutamente cierto y además va a ir increciendo, puede dar la impresión a nuestros telespectadores y a la gente en general que Estados Unidos está fatal, como está Europa, y que, bueno, pues que están casi a las 12 menos 5 de la quiebra. Bien, nada más lejos de la realidad. Estados Unidos está hoy mejor que nunca desde un punto de vista económico que ha estado jamás. Para empezar, la tasa de paro, bueno, hoy se ha conocido que se han creado 480 y tantos mil empleos, que no les dirá a ustedes mucho, pero sí les dirá que la tasa de paro está en el 3,5%. Que la economía norteamericana va como un tiro, y nunca mejor dicho lo de un tiro, porque la guerra de Ucrania le está sentando de cine. Van bueno, están ganando cantidades ingentes de dinero las petroleras, las gasistas, las empresas de armamento, las empresas agrícolas que producen trigo, que producen maíz, que producen todo tipo de alimentos. Es decir, la economía norteamericana está yendo como un tiro. Pero más importante, fíjense ustedes, de lo que significa que la tasa de paro esté en el 3,5 cuando en Europa está en el 6,5 y en España está en el doble. Es que, fíjense ustedes, en España no hay ni un solo hecho, ni un solo dato económico que no estemos a la cola del mundo desarrollado, pero en algunos casos ya con unas diferencias tremendas. Pero a lo que iba, lo más importante, si cabe, el paro en el 3,5 es que los salarios no paran de subir en Estados Unidos. Están subiendo una auténtica barbaridad. Miren ustedes, el año pasado el salario medio norteamericano fue de 53.000 euros, no dólares. Está transformado ya, aunque ahora el euro y el dólar casi están igual, están a 1,05, pero están transformados en euros, para que lo entiendan mejor. 53.000. Eso significa, si lo dividimos por 12, 4.420 euros el sueldo medio norteamericano. Pero es que esto era el año pasado, el año 21. En el primer trimestre de este año, el salario mínimo ha subido un 8%, tanto como la inflación, y el salario medio ha subido aproximadamente un 4%. Claro, cuando uno lo compara con la situación de España, el otro día Macron en la campaña nos presentó como ejemplo de desastre económico sin paliativos, donde hacía porque a él le criticaban que en Francia los salarios o la riqueza de las familias, bueno, lo que ingresa una familia francesa había caído un 0,9%. Y claro, esto lo hizo en el debate con Marine Le Pen. Y le dijo a Marine Le Pen, hombre, para buscar
estas situaciones, para que vea usted lo bien que lo he hecho yo, compáreme usted con España, que las familias en España, señoras y señores, se han empobrecido, dijo Macron, 10 veces más que en Francia desde que estalló la pandemia. Bien, verdaderamente, al lado de esta caída, que en Europa ha sido generalizada, pero España es que se ha llevado la palma con una gran diferencia. Algo verdaderamente escandaloso que no sé cómo la gente lo aguanta. Pero en Estados Unidos no paran de subir los salarios. Bueno, por eso quería clarificar que voy a contarles. Pues está claro que es por circunstancias absolutamente diferentes, pero Estados Unidos sube los tipos de interés, el Banco de Inglaterra también lo ha hecho y se da por hecho que el Banco Central Europeo también lo hará. Recordemos que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, avanzó que seguramente se produciría un aumento de tipos hacia julio, pero ahora no se da por seguro cuándo va a ser. ¿Usted qué opina? Bueno, vamos a ver. Yo no sé si llegó a ver usted la intervención de Guindos. De Guindos es la monda lironda, porque dice unas cosas que lo dejan a uno estupefacto. Lo que dijo exactamente respecto de los tipos de interés, es que no sabía. Que puede que sí, que puede que no, o sea, que está pato, como decía aquel paisano. Bien, cuando le preguntaban si iba a llover. Lo que dijo es que está pato, que iba a depender un poco de lo que iban a fijarse en las cifras del mes de junio. Largo me lo fiáis, señor de Guindos. No, pero don Roberto, todos sabemos que sí subirán los tipos y a lo que están esperando es a acabar a su programa de compra de activos. No. Vamos a ver. No, aquí estaba hablando, el programa de compra de activos lo confirmó, que eso es lo que verdaderamente va a llevar a la ruina a España. Pero lo que dijo después, que ya que lo ha señalado, lo voy a decir para que vean quién es de Guindos. De Guindos, asómbrense ustedes. Es el único tío del mundo que ha dicho que, bueno, que lo de los tipos de interés se vería en función de lo que pasaba en junio, pero que realmente no es muy importante. Que da igual subir los tipos de interés antes, que después, que en el medio, que da lo mismo. ¿Usted se cree que cuando todo el arma por excelencia, que lo saben los economistas de primero de economía? Esto les enseñamos esto a los niños en primero y a las niñas en primero de economía. El arma fundamental para luchar contra la inflación son los tipos de interés. Por eso, hágame caso, que el Banco Central los va a subir. No sabemos cuándo. Van a acabar con su compra de activos, pero los acabará subiendo, ya verá. Por mucho que usted no quiera hacer caso de lo que ha dicho de Guindos, pero los acabará subiendo. No. De Guindos lo que dijo, y se lo repito, que no sé si me he explicado bien, que el subir los tipos de interés no tenía ninguna importancia. Y por lo tanto, si el número 2... Pues sí la tiene, sí. Sí, pues habrá que, ya me está de Guindos y explíqueselo, porque él no lo tenía absolutamente nada claro. Pero evidentemente la subida de tipos de interés en Estados Unidos, por cierto, no he entendido, y para que les hablo de lo que entiendo, pero también de lo que no entiendo. Como has dicho tú, con toda claridad, espérate un momento, el martes, cuando se conoció este tema, la bolsa americana subió una barbaridad, del orden de un 4%, las tecnológicas, que son las que mejor conozco. Y al día siguiente vuelven a bajar pues como otro 4%. Efectivamente, resulta que el movimiento alcista se produce porque dan la bienvenida a la subida de tipos, pero después los inversores, cuando se dan cuenta, es que van a seguir subiendo todavía más los tipos y eso no garantiza que vayan a frenar la inflación, ahora nos retraemos y de repente una caída enorme. Esto no se entiende muy bien. Es que yo no lo entiendo. Mira, la subida estaba anunciada, porque una de las cosas que hace la FED es que es muy previsible, porque procuran ser muy previsibles. Y ya lo había dicho, la palabra que emplean normalmente, pues tal cosa está sobre la mesa. Es el Jerome Powell, que es el presidente de la FED, que es el equivalente al Banco Central de los Estados Unidos, para aquellos que no lo sepan, dijo que la subida de medio punto está sobre la mesa. Eso lo dijo a fin de marzo, a fin de abril. Entonces,
se sabía que iban a subir. Por lo tanto, los mercados sabían que iban a subir y que iban a seguir subiendo. La inflación en Estados Unidos está en el 8% aproximadamente, un 8,3%. Bien, que iban a seguir subiendo. Entonces, a pesar de que sabían que iban a seguir subiendo, porque también había dicho Powell que seguirían nuevas subidas, y de hecho ahora mismo está pensando en una nueva subida de 0,5 antes de junio, o sea, ya mismo casi, primero se entusiasman y se van los valores a las estrellas y al día siguiente se estrellan. Así es. Es bastante difícil de entender, efectivamente, pero así es. Seguirán subiendo los tipos y hasta un 2,5 hasta al final de año, ya verá usted. Don Roberto, le voy a dejar para que tenga usted tiempo de telefonear a Luis de Guindos y discutir con él una serie de aspectos. Y le doy las gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muy bien, le daré recuerdos de tu parte. Por favor, hasta luego, muy buenas noches. Señor Bermejo, ¿usted qué opina? Bueno, la inflación, lógicamente, que no era coyuntural, como nos pretendieron decir, que por cierto, aprovecho para decirle a los espectadores que mi compañía suministradora de electricidad ya me ha anunciado que a partir del 1 de julio me sube la tarifa un 46%. Y yo no soy de los tontos que dice Galán, que están en la tarifa regulada. La tengo en la tarifa libre. No soy de esos tontos, porque si los accionistas de Iberdrola tuvieran dignidad, echarían a patadas a ese mequetrefe, por llamar tontos a los consumidores, de un oligopolio como que él tiene, o como él dirige. Perdón por este paréntesis. Dicho esto, lógicamente la inflación, que no es coyuntural, hay que tomar medidas para contenerla. Son básicamente dos. Una, la más típica, que no siempre tiene resultados positivos, es que los tipos de interés suban. Hacer que el dinero tenga un valor mayor del que tiene. Y eso es lo que han hecho los bancos centrales, los principales. El Banco de Inglaterra, el Banco de la Reserva Federal, no lo ha hecho Japón, porque Japón vive como en otra galaxia. Esos tienen una deuda del 200 y pico del Producto Interior Bruto y ellos, bueno, pues viven como en una isla, efectivamente ahí, bueno, ahí, siguen ahí. Y el Banco Central Europeo hará lo mismo. Pero es que suba medio punto el Banco Central Europeo los tipos, si es que eso no es importante en este sentido, porque los tipos ya están subiendo. Ya llevan subiendo desde que empezó el año. O sea, si usted ahora va a un banco a pedir un préstamo, el tipo se ha duplicado o se ha triplicado respecto al año pasado. No estamos hablando de medio punto ni de no, se ha triplicado. El bono, la deuda pública española, hoy ya está casi en el 2%, el bono a 10 años, cosa que antes, el año pasado, estaba negativo. El Euribor, que es el índice de referencia que tiene fecha de caducidad, el Euribor, porque ahora ya hay otro índice con el que ya se está trabajando, y otro día le daremos detalles a los espectadores en qué consiste, ya también está positivo. Por lo tanto, el mercado se autorregula. Nosotros mismos vamos encareciendo el crédito. ¿Y cuándo se encarecerá aún más? Pues cuando en julio, que esta es la clave, en julio llegue el Banco Central Europeo, ya no va a comprar deuda soberana de los estados, la nueva deuda, no la que tiene que refinanciar, sino la nueva deuda. Entonces eso va a provocar que poco a poco el bono, la deuda española, sea más cara y más difícil de colocar. Y en paralelo eso va a provocar que los créditos al consumo, que las hipotecas, todos esos créditos asociados a esos préstamos suban. Y también habrá buenas noticias para los ahorradores. También dejarán de cobrarles comisiones por tener dinero en el banco, como hoy ocurre, y probablemente hasta les den dinero por tenerlo. O sea, todo hay que decirlo. Pero eso es a lo que volvemos. Y que es lo lógico.
Es que lo que no tiene sentido es que el dinero no tenga valor, como ahora ocurre. Eso es lo que no tiene sentido. Bueno, el dinero tiene valor ahora para unos y para otros no. Es decir, el dinero para lo único que tiene valor es para el banco. Usted lo acaba de decir ahora mismo, ¿no? Si tiene dinero en el banco, tiene que pagar por él, y lo tiene ahí, y el banco puede jugar con él. Y sin embargo, si es el proceso inverso, que es el banco el que le presta a usted, le va a cobrar un 3, un 4, un 5%, ¿no? Con lo cual, el dinero no ha dejado de tener valor. Lo que pasa es que lo tiene para unos y no para otros, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos... Luego contaré una anécdota. Perfecto, lo debemos de puntualizar. Entonces, bueno, ya que me ha adelantado por favor, adelante. compañera, pues en cuanto a lo que comentaba tanto Roberto como Juan Carlos ahora hace unos momentitos, pues este leve respiro de la inflación que hemos tenido en el mes de abril, lo vamos a ver elevado y multiplicado prácticamente por 1,5 a final de este mes de mayo. Recordemos que los precios de los carburantes se han vuelto a disparar, que esos 20 céntimos que subvenciona el gobierno junto con las petroleras, ya los tienen descontados en las gasolineras. Es decir, que tenemos el precio del combustible con el descuento mucho más caro que hace un mes, cuando empezó esta iniciativa, con lo cual eso se va a traducir en aumento de la inflación. Se va a traducir en aumento de la inflación. Lo más grave de eso es que, independientemente de que aumente la inflación que todos conocemos, la más común, aumente la subyacente, porque todo se replica en los procesos productivos. Recordemos que tenemos un 4,4 de inflación subyacente, es decir, la inflación subyacente más alta de los últimos 40 años. Esa es la inflación que viene para quedarse. Eso es carestía consolidada. Eso es carestía consolidada, es decir, imaginémonos que llegamos a final de año y la inflación que hoy está al 7,8% la tenemos al 2%. No se engañen ustedes que la que se nos queda es la del 4,5% de hoy día, perdón, 4,4. Seremos 4,4 euros más pobres a cada 100, ¿vale? Eso hay que ponerlo encima de la mesa. Pero claro, yo ya tengo mis dudas, la política económica que va a seguir el Banco Central Europeo. En teoría, la compra y la financiación de deuda finalizaba el 31 de marzo. La pregunta es cuáles son los motivos reales por los que esa fecha se lleva a julio. Y claro, aquí uno ya puestos a pensar, seguiremos pensando mal, ya que nos estamos, y permítanme la expresión coloquial, nos estamos comiendo la crisis energética que en estos momentos sufre Alemania y Francia por motivo de su exposición al gas y al petróleo ruso. La duda que me lleva a mí es decir, ¿están manteniendo la compra de deuda pública para sustentar también a Alemania y a Francia? Esa es la verdadera duda que me lleva. Y si eso es así, ¿realmente tiene sentido la Unión Europea? ¿O más bien deberían de haberse asociado Francia y Alemania para hacer negocietes? Ana, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo me gustaría dar un enfoque más doméstico, ¿no? Más de las familias. A ver, acérquenos a la realidad. Menos macro, más micro. Entonces, creo que la subida de los tipos de interés, si se produce, en cierto sentido, como has comentado tú, tiene su parte positiva, ¿no? Porque puede ayudar a bajar la inflación, y la inflación está empobreciendo muchísimo a las familias. Es decir, por cada punto que sube la inflación, el porcentaje de hogares con menos ingresos se incrementa un 7%. Y la inflación en este momento en España está rondando el 10%. Por lo tanto, evidentemente, pues las familias españolas se han empobrecido muchísimo. Y creo que hay que tomar medidas para salvaguardar las economías domésticas. Y también creo que tiene que cambiar de alguna manera la mentalidad. Esto de pedir créditos para todo, endeudarse para todo, pues a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor hay que plantearse no gastar tanto y ahorrar, ¿no? Correcto, administrarse mejor. Administrarse mejor, empezando por el Estado. Sí, claro. Empezando por el Estado, que es el segundo país del mundo donde más ha crecido el pasivo privado y público en los últimos 2 años. Eso en España, comparada con el resto del mundo. Y yo creo que hay que cambiar la mentalidad, gastar lo que se puede, ahorrar, que además, evidentemente, si suben los tipos, también el ahorro va a estar retribuido
con lo cual es un estímulo también para las familias. Y bueno... Sí, es como funcionábamos antes. Claro. Sí, o sea que de un tiempo a esta parte hemos cambiado los hábitos. Claro, pero a lo mejor hay que volver a esos hábitos, también sin asfixiar a la economía, porque es verdad que es bueno que el dinero circule, es bueno que haya inversiones, es bueno que haya crecimiento económico. Y claro, si estamos parados y no compramos, no gastamos, no invertimos, pues claro, la economía muere por inanición. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio. Tú acabas de decir ahora, Ana, la palabra yo creo clave, ¿no? Asfixiar. Es decir, si no asfixiamos a la economía, el problema es que la economía y las empresas ya están lo suficientemente asfixiadas como para tirar del carro en este país. Y ahora, como no tenemos de dónde chupar, es decir, no tenemos a qué teta agarrarnos, vamos a asfixiar a las familias. Juan Carlos antes decía que su compañía eléctrica le ha anunciado que le va a subir un 46%. La del gas mía, a finales de diciembre, me dijo que me iba a subir como un 40%. El día 25 de diciembre, Navidad, el Gobierno aprobó un Real Decreto en el cual llevaba implícita una subida del gas también del 15%. Es decir, si asfixia a las familias energéticamente, nos hace pobre energéticamente, no tiene bastante con que nos asfixie desde ese punto de vista, que luego cuando vas a poner gasolina al coche también te asfixia, es lo que tú dices, al final no nos queda un euro en el bolsillo para gastar en ropas, en zapatos, en viajes y demás. Al final has terminado asfixiando a la economía. Entonces lo que hay que empezar es, el gobierno lo que tiene que empezar es a adelgazar un poquito el gasto público, los asesores públicos, las concesiones ya volvemos públicas. A lo de siempre, pero claro. Aquí vamos a ver, todos sabemos que hay un gasto superfluo enorme. El Instituto de Estudios Económicos ha cifrado en 60.000 millones de euros el gasto improductivo. Ya la IREF, estando Escrivá, habló de una cantidad, no sé si eran 15 o 20.000 millones de inversiones que no se sabía a fondo finalista dónde narices iban. Aquí vemos un gasto enorme por parte del Gobierno. Usted siempre habla de esa grasa que sobra del peso política de la estructura de Estado, la industria política, y aquí no recorta nadie. Y resulta que la única solución es bajar las pensiones a los pobres abuelitos que se lo han ganado después de trabajar toda la vida y subirnos los impuestos. Oiga, deje usted de malgastar nuestro dinero y así no nos tendrá que cobrar más en impuestos. No, pero es que el problema, don Javier, es que si asfixiamos a las empresas, asfixiamos a las clases medias y asfixiamos a los abuelos, que son los que tienen un salario más seguro, estamos asfixiando a la economía, estamos asfixiando a la sociedad. ¿Dónde nos va a llevar este gobierno? Pues, ¿Qué vamos, ¿a dónde nos vamos a convertir? A la ruina más absoluta. A la bolivarización de España, es lo que nos está llevando. Claro. Bueno, ahí es hacia donde vamos. Bueno, hay dos fórmulas básicamente para intentar controlar la inflación. Una es hacer crecer el valor del dinero, como dándole un interés mayor y quitando dinero del mercado, que es reduciendo la emisión de deuda en este caso. ¿Para qué? Para que hacerlo más escaso y que sea más apreciado. Y al final hay incrementar el valor del dinero. Ese es el objetivo, esa es la teoría. Luego ya veremos qué pasa. Hay medidas adicionales, lógicamente, que es acabar o reducir drásticamente la industria política. Eso también ayuda. El gasto superfluo ayudaría en gran medida. Claro, porque eso también reduce la necesidad de dinero, ¿no? Que eso también es importante. Y yo les cuento una anécdota. Mire, había un señor que, el hombre, pues claro, estaba muy preocupado porque tenía poco dinero. Y él, pues, cogió un día y se fue a la puerta de un banco y sacó del bolsillo un billete de 10 euros y lo puso en la puerta del banco. Y decía: dinero llama dinero, dinero llama dinero. Y entonces vino una corriente de aire y se metió el dinero, el billete, para dentro del banco. Y el hombre corriendo y no pudo cogerlo. He perdido el dinero, he perdido el dinero. Y entonces se acercó al lado una señora y le dice: claro, claro, amigo, dinero llama dinero, pero el mucho al poco. Así que quédense con esta anécdota. Quédense con esa película, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para abordar el asunto que está capitalizando la atención de toda la actualidad política, los asuntos de espionaje y cosas similares. Por cierto, ¿podrían los diputados que forman parte de la Comisión de Secretos Oficiales ser demandados por revelación de secretos, por haber filtrado lo que se comentó en esa comisión? Una pausa y lo comentamos.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La primera conclusión que sacamos tras la convocatoria ayer de la Comisión de Secretos Oficiales es que algunos de los diputados que la integran son incapaces de guardar un secreto. Los asuntos que se abordan en esa comisión afectan a la seguridad del Estado, por lo que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales y no pueden ser revelados. Sin embargo, en cuanto finalizó la reunión, los periodistas ya sabíamos lo que habían tratado a puerta cerrada. El propio portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, manifestó su sorpresa al constatar las filtraciones. Sí diré que me sorprende, en el poco tiempo que ha transcurrido desde que hemos salido, la cantidad de información que ha sido revelada por otros miembros de esta comisión. Yo no entiendo qué parte de secreta no han entendido algunos de los participantes. ¿Quién contó lo que no debía? Bueno, la verdad es que pudo ser cualquiera. El caso es que el propio Gabriel Rufián, por ejemplo, concedió una entrevista a TV3 solo salir de la reunión. Y Vox y Ciudadanos están pensando en la posibilidad de querellarse contra él por revelación de secretos. En caso de que ese asunto tuviera recorrido judicial y un tribunal le considerase culpable de haber contado lo que no debía, podría ser condenado a prisión, a inhabilitación, lo que conllevaría pérdida de su escaño, o a una multa. Pero, siguiendo por esa misma línea, ¿habría incurrido en el mismo ilícito penal el ministro Bolaños al convocar una rueda de prensa el pasado lunes para revelar que los teléfonos de Pedro Sánchez y de Margarita Robles habían sido espiados?
porque esa información, teóricamente, también debería ser materia reservada. La segunda conclusión que sacamos es que Paz Esteban, la directora del CNI, ha superado con nota la difícil prueba. Se presentó en la comparecencia con un troley, con una maleta con ruedas, en la que llevaba la documentación toda para acreditar que las actuaciones de los servicios de inteligencia se ajustaron en todo momento a la legalidad. Las escuchas ordenadas a los teléfonos de 18 activistas del separatismo de Cataluña se realizaron siempre con orden judicial, es decir, no fue espionaje político, sino investigación criminal a presuntos delincuentes porque había indicios constatados por un juez de actuaciones que podían ser ilícitas. Y la prueba de que la directora del CNI y sus agentes hicieron un trabajo dentro de la legalidad impecable es que tras la reunión ya nadie pidió su dimisión, que solo unas horas antes se daba como inminente. Pero los partidos implicados siguen buscando responsabilidades. En Podemos siguen empeñados en que Margarita Robles, ministra de Defensa y, por tanto, superior jerárquica del CNI, tiene que dimitir. Pablo Echenique lo ha reclamado desde un primer momento. Que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno. Y si hay alguien interesado en que haya una cabeza de turco, ese es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien, como auténtico responsable del fallo de seguridad ante la intrusión en los teléfonos del presidente y los miembros del gobierno, para salvarse él, busca que sea otro el que caiga. Y apunta hacia Margarita Robles, por mucho que ante las cámaras trate de ofrecer una imagen conciliadora. Todo mi afecto, toda mi solidaridad y todo mi apoyo a la ministra de Defensa. Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha llegado a apuntar directamente a Pedro Sánchez, que en su opinión podía haberse visto sometido a chantaje por parte de Marruecos. Y a pesar de ser socios de coalición, dice que este no es su gobierno, sino el de Pedro Sánchez en solitario. Aquest no és el nostre govern, Aquest era el govern en solitari de Pedro Sánchez. Què ha passat aquí? Per què hi ha hagut un canvi de posició del govern d'Espanya i que coincideix amb el fet de que s'hagin robat una sèrie d'elements del seu telèfon que poden servir, que no dic que hagi passat, però podrien servir per fer xantatge al president o al govern d'Espanya. Esa posibilidad de que Pedro Sánchez haya sido chantajeado es algo que nadie ha dado por hecho, pero planea en el ambiente como una hipótesis sobre la que han preguntado hoy los periodistas al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha dicho que no comenta especulaciones y que España no se deja chantajear. Las relaciones internacionales no se basan en conjeturas ni en especulaciones, se basan en hechos. Y en general, sobre todo este debate, yo creo que las cosas tienen que ir por orden. Lo primero es conocer los hechos, esclarecer los hechos y después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, si hay que tomar algunas. Pero como usted puede comprender, como ministro de Asuntos Exteriores yo no voy a entrar en conjeturas sobre ningún país, pero sobre todo porque lo que se necesita en el terreno de la diplomacia son hechos. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre, encantado de participar en su programa. Un placer y un honor. Vamos a ver, ¿qué opina usted de esta hipótesis? ¿Pudo Pedro Sánchez haber sido chantajeado por alguien, quizá por Marruecos, que le hubiera espiado el teléfono y tuviera información comprometida? Hasta la fecha y hasta esta hora en concreto, don Javier, todos son especulaciones. Hemos dejado de escucharle, don Lucio, seguimos viéndole en imagen, pero no le escuchamos. Don Javier, ¿me escucha ahora hemos recuperado el sonido. A ver, me decía que hasta este momento son todo especulaciones, diga. Sí, por supuesto. Hasta este momento es una especulación, tal y como se ha referido pues el ministro socialista, pero que todo hace indicar, supuestamente, que podría tratarse de un chantaje, porque todavía no se ha explicado claramente el cambio de posición estratégica de nuestro gobierno en relación pues, al Sáhara. Entonces, en este sentido, o bien el presidente del gobierno expone una satisfactoria explicación, o le volvemos a perder el sonido. ¿Qué está ocurriendo, don Lucio?
No le oímos. ¿Me oyen ahora? Ahora sí. ¿Está tocando usted algo? No, don Javier. Vale. Pues entonces decía que o bien Pedro Sánchez nos da una explicación plausible o esas hipótesis seguirán siendo especulaciones, pero que seguirán planeando sobre todos nosotros. No, Pedro Sánchez debe una explicación al Congreso y a todos los españoles para aclarar que esta supuesta suposición pues no conlleva y no esconde pues una realidad que es la que todos intuimos, porque no entendemos el cambio de posición del Gobierno después de tantos años. Por tanto, debería dar una explicación máxime teniendo en cuenta este asunto. Bueno, primero hemos de saber si realmente Marruecos espió al gobierno español o no. Como usted sabe, esta semana el periódico británico The Guardian aseguraba que Marruecos tenía una lista de 200 personas en España cuyos teléfonos podían ser intervenidos por su Pegasus. Eso ya lo veremos. Pero mientras eso se aclara, tenemos estas comisiones que se están produciendo, la de secretos oficiales y todo eso. ¿Qué le parece a usted? ¿Los diputados que participan en la comisión de secretos oficiales se han saltado el secreto y, por tanto, pueden ser acusados de revelación de los mismos? Rotundamente. Pero antes habría que dilucidar el origen por qué ha pasado todo esto. Y son 176 diputados terroristas, delincuentes terroristas, asesinos, comunistas y socialistas los que han permitido que estos partidos independentistas pues accedan a esta comisión de secretos. Este es el problema principal. Pero ya que han accedido, por supuesto, Rufián se ha saltado una serie de artículos que pues evidentemente conllevan penas. En concreto, según el Código Penal, pues el señor Rufián, el portavoz de RC, pues ha cometido un delito de revelación de secretos cometidos por, en este caso, autoridad, como es él, una autoridad, porque recordemos que un diputado es considerado como una autoridad. Por tanto, este delito lo ha cometido supuestamente, que recordemos que conlleva unas penas de cárcel de 1 a 4 años más para cargo público de 6 a 12 años. También ha cometido un delito, este es al que me he referido, está tipificado en el Código Penal en el artículo 198. Pero es que otro artículo del Código Penal, en este caso el 598, también tipifica un delito que ha supuestamente cometido el señor Rufián, que es el delito de revelación de secretos. Estos secretos tienen que estar relacionados para que cometa el delito con la defensa nacional. Por tanto, habría que dilucidar si está relacionado esta información que se ha dirimido en la Comisión de Secretos Oficiales con la defensa nacional. En cualquier caso, este delito también lleva aparejado una pena de 1 a 4 años. Pero no solo eso, don Javier, también se ha incumplido el artículo 16 del reglamento del Congreso de los Diputados, que obliga a todos los diputados a no divulgar informaciones con carácter secreto. Y por último, y muy importante, don Javier, es la Ley 11/1995 del 11 de mayo, que obliga a los miembros de una comisión de secretos oficiales, en este caso los diputados, de no divulgar informaciones tratadas en esta comisión. Esta ley se creó para regular el uso de los fondos reservados, pero está totalmente vigente. Por tanto, según la ley española, y en el caso que se aplicara y que no estuviera politizada para cuando se trata de políticos, pues por supuesto habría cometido estos delitos a los que me acabo de referir, supuestamente, pero no olvidemos que el recorrido penal, tanto en cuanto tenemos tenido de la justicia en España, realmente no creo que tenga ningún recorrido, pero sí que se han cometido delitos. Todas las normas jurídicas a las que me he referido, pues se las ha saltado este señor, don Javier. Bueno, veremos lo que ocurre. Hay partidos dispuestos a presentar querella en este sentido. Veremos si efectivamente un juez lo acepta a trámite y considera que tiene o no recorrido. Un último detalle. Aquí estamos hablando de dos cosas bien claramente diferentes. Por un lado está
espionaje, en caso de que realmente hayan sido escuchados los teléfonos del presidente del gobierno y de algunos ministros, un espionaje puro y duro que no sabemos quién puede haber cometido, quizá una potencia extranjera, quizá alguna organización, y por otro lado algo que nada tiene que ver con el espionaje, que es el tema de los separatistas de Cataluña. Eso no es espionaje político, eso es investigación criminal, puesto que el CNI, los servicios de inteligencia, se encargan de prevenir posibles acciones contra los intereses del Estado y ahí vigilan a una serie de presuntos y no tan presuntos, teniendo en cuenta que algunos han sido condenados y otros están fugados, que pueden cometer un ilícito penal contra la Constitución y contra el Estado, ¿no le parece? Y máxime siendo un espionaje con aval judicial, es decir, con autorización judicial, es totalmente legal. De hecho, el artículo 1 del reglamento del CNI obliga a las autoridades máximas del CNI a informar puntualmente al presidente del Gobierno y al Gobierno de todas estas actuaciones, siempre que sean con autorización judicial. Pero, evidentemente, si estas investigaciones o este espionaje se dilucida en una comisión de secretos oficiales, pues toda esta comisión debe estar totalmente protegida y a la luz. Don Lucio, algo pasa con su micrófono que es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión, don Lucio. Muchísimas gracias a usted, don Javier, y a todos los asistentes a su programa y a todos los televidentes. Un abrazo, buenas noches y feliz fin de semana. Igualmente, muy buenas noches. Fran Trejo. Ay, la verdad es que uno a veces no sabe por dónde tirar ni por dónde coger el rábano, si cogerlo por la parte de abajo o por las hojas, pero a ver, vamos a ir por partes. Aquí tenemos mucha tela que cortar. Mucha tela para cortar, no nos vamos a aburrir y vamos a echar de menos al gobierno socialcomunista cuando afortunadamente las urnas los manden a su casa, ¿no? Pero claro, como bien dice usted, aquí hay dos cosas muy diferentes y hay dos cosas que hay que diferenciar, y una es la comparecencia del ministro de la Presidencia el lunes pasado anunciando el espionaje de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Y es que además, cuando se empiezan a pensar y hacer elucubraciones sobre si son los servicios secretos de Marruecos o el propio Marruecos el que ha intervenido ambos teléfonos, la cosa está calentita. Hombre, ahí se están lanzando también acusaciones graves, pero que no están demostradas. No. Aquí hay gente que dice, ¿Marruecos espía a España? Bueno, eso habrá que demostrarlo también. Sí, no, eso hay que demostrarlo, pero hay hechos... lo dice el Guardian. Pero el Guardian dice que Marruecos tenía en su poder una lista con 200 nombres de teléfonos que podían ser interesantes para ser monitorizados a través de Pegasus. No que efectivamente se hubiera hecho. Con lo cual, el Guardian tampoco asevera que se haya producido espionaje. Independientemente del Guardian, hay unos hechos y unas circunstancias, justamente hace un año, que podrían avalar el posible espionaje de Marruecos y el cambio de decisión de Pedro Sánchez. Que se dan circunstancias, y estamos hablando... Claro. Tengan en cuenta que en el momento en que Brahim Ghali, el líder de la OLP, está aceptado en España, entra en España de manera irregular, es el momento en el que teóricamente se producen esas escuchas. Efectivamente. Que luego se da toda la crisis con Marruecos y luego se da el cambio de opinión de España, de Pedro Sánchez en concreto, respecto a la política exterior hacia el tema del Sáhara, y lo cual teóricamente viene a arreglar la situación con Marruecos, con lo cual parece blanco y en botella, sí, pero no hay nada demostrado. Pero fíjese usted, don Javier, fueron los servicios, cuando salió aquello que Brahim Ghali estaba en España, fueron los servicios secretos marroquíes los que desvelaron el tema, que todos decíamos, jolines, pues anda, que Marruecos tiene oídos hasta en el hospital de Logroño, que es donde está Brahim Ghali. Bueno. Pero vamos a recordar que el teléfono de la ministra de Defensa, la de Exteriores de Arantxa González Laya, también estaba siendo espiado en esos momentos, con lo cual recordemos dónde está ahora González Laya, que está en los tribunales y está a punto y que fue cesada justamente por este asunto, ¿no? Con lo cual algo cercano tiene que haber, y de hecho no es la primera vez que los servicios secretos marroquíes y en combinación con los servicios secretos franceses intervienen y duramente en España y contra la política española. Recordemos el famoso 11M.
Recordemos el famoso 11M y el movimiento salafista marroquí, que parece ser que es el que está detrás de ello, con un apoyo probablemente de los servicios secretos franceses. De hecho, eso es lo que se oía y se hablaba en determinados núcleos de poder, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues está lo que el tócame roque, que tenemos todos los días con los independentistas, ¿no? Es decir, aquí no estamos hablando de espionaje, porque claro, cuando uno espía no lo sabe el que está al lado. Aquí estamos delante de una investigación, y en defensa de la unidad de España, en defensa de España, ¿no? Entonces, claro, ¿qué van a venir a decir aquí? Si está totalmente respaldado por la justicia, por el Tribunal Si estamos Supremo, siguiendo a unos pues, narcoterroristas o a unos ladrones de banco, no estamos espiando, estamos haciendo investigación criminal, ¿no? En este caso estamos monitorizando a unos presuntos golpistas, estamos haciendo lo mismo. Es que fíjese el gobierno que desde mi punto de vista, si no estaba muerto, está ya muerto con puntilla, que claro, que le ha venido a decir al mundo que somos el hazmerreír, que nos pueden espiar, que confirmamos, y lo más grave de todo esto, y les voy a dar un dato importante, que hay cuatro investigaciones contra yihadistas que ya se han visto comprometidas por este escándalo de Pedro Sánchez, porque todo esto que hizo el otro día Bolaños, al que le debería de volar el puesto, porque él era el responsable, junto al general Ballestero, eran los grandes responsables de la seguridad de los teléfonos del presidente de los gobiernos, general Ballestero, al que quieren proponer para sustituir a Paz Esteban al frente del CNI. Es decir, vas a meter a la zorra en el gallinero. Hombre, blanco y en botella, leche. Ana. Bueno, a ver, yo primero querría referirme a los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales. Los ilustres diputados que tienen acceso a los secretos de Estado. O sea, en primer lugar, quiero denunciar que el Gobierno, porque Meritxell Batet es un instrumento del Gobierno, hiciera la cacicada que hizo efectivamente, para convocar la comisión. De permitirles estar dentro de esa comisión. Como no me gustan las reglas, las cambio. Efectivamente. Nunca deberían haber entrado esos individuos en la Comisión de Secretos Oficiales. Pero voy más allá. Si esos individuos no pueden entrar en la Comisión de Secretos Oficiales porque son enemigos de la nación y buscan su destrucción, y esa información la van a utilizar precisamente para tratar de destruir la unidad de España, la siguiente cuestión que habría que plantearse es ¿por qué ya no solamente no deben estar en la Comisión de Secretos Oficiales, sino a lo mejor tampoco deben estar en el Congreso de los Diputados? Es que hay que ir a la raíz de los problemas. Entonces, no basta con que no estén en la Comisión de Secretos Oficiales, es que no deben estar en el Congreso, es que son partidos que deberían ser ilegales. Y lo digo así, clarísimamente, sin ningún tipo de filtro. Por otra parte, si están tan escandalizados esos partidos enemigos de España con lo que hace el Gobierno, ¿por qué siguen apoyándole? Que dejen de apoyarle y que directamente se convoquen elecciones ya, porque el vodevil que estamos viviendo es esperpéntico, absolutamente esperpéntico, y este Gobierno está absolutamente en una situación insostenible, porque claro, tiene unos socios que por otra parte le están poniendo palos en las ruedas constantemente. Entonces, o bien los socios le dejan caer, o bien el Gobierno, si le queda un atisbo de dignidad, decide que hasta aquí hemos llegado y que se termina la legislatura y se convocan elecciones. Eso es lo que debe hacer. Juan Carlos. Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno es el espionaje a los independentistas. Eso no es espionaje, eso es investigación. Bueno, espionaje. No es espionaje. Espionaje. Si seguimos a un violador, ¿le estamos espiando? No, le estamos controlando, ¿no? Si seguimos a un golpista, igual. No es espionaje, eso es investigación criminal. Bueno.
La intervención de teléfonos de presuntos delincuentes no es espionaje, es investigación. Es que aquí usted está equivocado, perdón. Pues, vamos a ver. Pues con mi discusión se va a encontrar usted, puesto que considero que está equivocado pues usted. Entonces lo discutimos. Venga, Vamos empiece a ver. usted. Una cosa es el espionaje a los independentistas, que es un espionaje legal. ¿Por qué? ¿Y por qué es un espionaje y no es una investigación? Es un espionaje y le voy a decir por qué. Porque ese espionaje lo hace el CNI con autorización de primero por orden del gobierno. Eso para empezar. O sea, el CNI recibe una orden del gobierno. Pero el CNI, para poner micrófonos o para intervenir teléfonos con el Pegasus o para meter a una persona aquí debajo de este mostrador deje al espía no sé quieto, qué, que está ahí abajo, necesita que un juez del Supremo le diga adelante. Vale. ¿Y por qué es espionaje y no es investigación? Porque el CNI no persigue delitos. ¿De acuerdo? El CNI, perdón. Le voy a explicar por qué está usted tan radicalmente equivocado. Perdón. ¿Por qué? Espiar es escuchar a alguien para ver de qué te enteras. Investigar es buscar prueba de algo concreto que estás buscando. Los jueces solamente autorizan escuchas con intención de un objetivo concreto. Es más, si durante una escucha legalmente autorizada por un juez se escucha un ilícito penal de otras características que nada tiene que ver con la investigación, no puede ser legalmente utilizado en la investigación. Es decir, que espiar es que yo me entere de cosas de usted que yo no sé y le pongo un micrófono para ver qué es lo que usted dice, e investigar es, le pongo a usted un micrófono para, en caso de que hable de la ilegalidad que el juez me ha autorizado a investigar, me pueda usted la ratificación que así es. Y efectivamente el CNI, una vez tiene esas pruebas, se las pasa a la policía, que es la que actúa también por orden judicial. ¿Aclarado el tema? ¿Puedo seguir? Por supuesto. Gracias. Entonces, el CNI no persigue delitos. No, Entonces, como le acabo de decir, no, le da la prueba a la policía para que los persiga. Siga, por favor. Entonces, como no persigue delitos, no investiga. Investiga. Y luego ya ustedes, si quieren... Está bien, no, le voy a dejar que acabe porque como veo que insiste en su error... No, bueno, yo insisto, yo creo que no estoy equivocado, yo creo que está usted equivocado. Bien. Pero eso da igual, yo voy a exponer lo que pienso. Exponga, aunque sea errónea su planteamiento, exponga. Pero yo lo que quiero es poner lo que pienso y lo que creo que entonces, es. Si es una opinión, si es una opinión, déla. Bueno, entonces... El CNI no persigue delitos. Por lo tanto, ¿qué persigue el CNI? El CNI, y repito, por orden del gobierno, no por orden de un juez o por orden de un policía, que eso sí es investigar delitos. Lo que persigue el CNI es obtener información para salvaguardar la integridad y la independencia de la nación. ¿De acuerdo? Que es distinto. Es decir, no está buscando pruebas para demostrar un delito. No. Lo que está es buscando información que nos ayude, que no es lo mismo. O sea, es que no es lo mismo. ¿Está diciendo usted lo mismo que don Javier? No es lo mismo no es lo mismo buscar información que permita proteger a la nación que perseguir un delito. El delito se ha producido. ¿Vale? Pero lo que estamos diciendo es investigar. Ya. Bueno, pero es que es la diferencia que hay. Entonces, yo le digo que es un espionaje legal, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabe, el que está siendo investigado, como vosotros le llamáis, no sabe que está siendo investigado. ¿Vale? Bueno, entonces, a lo que voy, o el ente tampoco. O el país. Entonces, dicho esto, eso por un lado. Eso es lo de los independentistas, ¿vale? Eso es una cosa. Y es obvio que el gobierno dio orden de espiarlos y un juez dio el ok para hacerlo. Segundo tema, que es distinto, que no tiene nada que ver. Hay unos teléfonos del presidente del gobierno y de la ministra, que se sepa de momento, que han sido infectados y alguien ha tenido acceso a ellos. Eso no es culpa del CNI. Los responsables de los activos, es decir, los teléfonos, los bolígrafos, las tazas, las sillas que utilizan los miembros del gobierno,
es el gobierno. Y en este caso el Ministerio de la Presidencia es el que suministra esos activos. Correcto. Y cuando los suministra, tiene primero que cuidar que estén íntegros. Y segundo, que los usuarios no hagan lo que les salga de las narices con los teléfonos. Que no hagan, pues eso, que no se descarguen basuras ni hagan chorradas con los teléfonos, porque son herramientas del Estado. Perdóname un segundo. Sí, pero como solamente decir que esta información del espionaje a los miembros del gobierno jamás debería de haber trascendido. Bueno, efectivamente. La utilización política pero eso es un complemento. La utilización política que ha hecho el gobierno dándolo a conocer es repugnante. Es cierto, pero ahora don Juan Carlos está circunscribiendo al responsable y va muy bien, porque en esto sí tiene razón, puesto que de esto se ocupa la Secretaría General Técnica de Presidencia del Gobierno, que depende del Ministerio de la Presidencia, del que es titular Félix Bolaños. No deberíamos saberlo. Entonces, el responsable de que se haya metido un virus en el teléfono del presidente es el presidente y el dueño del teléfono del presidente. Félix Bolaños. Esos dos, ¿vale? No el CNI. El CNI no tiene la culpa de esto. Que además ya les advirtió. Y dicho esto, decir abiertamente que han hackeado el teléfono del presidente del gobierno es un disparate de unas dimensiones colosales. Aparte de que nos deja a España y a nuestras instituciones en ridículo absoluto y genera una desconfianza brutal, sobre todo a nivel internacional. Todo eso ha estado usted acertado. Todo eso sí es cierto. Eso sí, gracias. Antes estábamos hablando aquí encima de la mesa, y es un tema que no he hablado sobre el tema de la revelación de los secretos de las comisiones de investigación, ¿no? Revelación de secretos es un delito, efectivamente, puesto que es información que está protegida por la Ley de Secretos Oficiales. Y comentaba aquí, nuestra compañera comentaba, Ana, que hay que ir a la raíz del problema. Pero yo no creo, sinceramente, que en este caso la raíz del problema esté en los independentistas, en los golpistas, etarras, bildutarras y toda la patulea que ha entrado en la Comisión de Fondo Reservado, que es así como se llama. Yo creo que el problema está en Pedro Sánchez. El problema está en Pedro Sánchez y en querer mantenerse al coste que sea, independientemente de cómo nos miren en España en estos momentos por este tema, en Moncloa. Es decir, es Pedro Sánchez el que habilita la entrada de estos señores en la comisión. Pedro Sánchez es el que dice, estos señores tienen que estar en la comisión porque si no... Bueno, claro, para dar satisfacción a los separatistas. Claro, porque si no, me tumban el gobierno. Y le dice a Meritxell Batet, retuerce. Pues presidente, eso no se puede hacer. Que no se puede, mira, vas a hacer una cacicada, ¿cómo la vas? Así. Vas y dices que en vez de someterlo a votación de 3/5 de la Cámara, te vas a la mesa de la Cámara y a la mesa de portavoces, y en la que, como tenemos mayoría, pues en la mesa de la Cámara, vas y lo apruebas por el artículo. Pero puede haber otros Pedro Sánchez en el futuro. Bueno, bien, la clave está en que los Pedro Sánchez que tengamos que padecer en algún momento de nuestra historia no tengan la posibilidad pues ya saben cómo saltarse la norma, como les ha mostrado Pedro Sánchez a través de la cacicada de Meritxell Batet. Claro, pero yo por eso voy y lo vuelvo a repetir, a que hay determinadas formaciones políticas que cuyos intereses son absolutamente contrarios a los intereses de la nación. Que ahí no te lo voy a discutir y no tendrían que estar, pero están. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? A quien hay que pedirle responsabilidades y los tribunales le tienen que pedir responsabilidad, independientemente de Rufián y sus coleguillas de patio, es a Pedro Sánchez, que es el máximo responsable de que ayer, sin terminar la Comisión de Fondos Reservados, en TV3 estuvieran dando primicias sobre todo lo que había ocurrido allí. Pedro Sánchez Pérez Castejón es el único responsable y su ministro de la Presidencia. De todos modos, Ana tiene razón cuando dice que el problema de fondo es la propia presencia de determinados partidos Yo sigo pensando en la vida política nacional. Porque tenga usted en cuenta, si durante 40 años el PP y el PSOE han mantenido un acuerdo tácito de no convocar la Comisión de Secretos Oficiales para evitar justamente el dar representatividad a todas las formaciones con presencia en el Congreso, para evitar que esos partidos que tienen intereses que van en contra de los derechos constitucionales de unidad de la nación y una serie de cuestiones puedan acceder a secretos
oficiales, el hecho está demostrando que reconocen tácitamente que en la Cámara, que en el Congreso de los Diputados, hay partidos que van en contra del equilibrio constitucional. Entonces, lo que habría que evitar es, en primera instancia, su mera presencia en la Cámara. Pero eso lo sabemos, y eso hay que modificar, como hemos dicho muchas veces en esta mesa, la ley electoral, pero si sabemos con los mimbres que tenemos que construir el cesto, a quien realmente hay que pedirle respecto a este caso puntual, sí, tiene usted razón. Ha sido Pedro Sánchez quien ha buscado la trampa para saltarse esa salvaguarda que tenían, y haciendo trampas y cambiando el reglamento, dar entrada a todos estos, y ya hemos visto con qué resultado. Y es el mismo Estado el que tendría que tener sus contrapoderes, y en un momento de este tipo plantear un impeachment como de hecho permite la Constitución española a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez o el Pedro Sánchez de turno. Pero si hasta la seguridad nacional está en cuestión, ¿qué? ¿Volvemos a hablar de que debería haber independencia judicial? ¿Debería ser la fiscal general del Estado independiente del gobierno? Claro, es que nos estamos encontrando que las bases de la democracia que amparan unas cuestiones de garantías constitucionales están puestas en cuestión desde muchos puntos de vista. Sí, claro. Y luego hay que pensar también que todo lo que está pasando y de lo que estamos hablando ahora en esta mesa es una representación, porque hace ya más de un año un diputado de Bildu ya preguntó en el Congreso, hizo una pregunta acerca del espionaje de los teléfonos móviles y el Gobierno contestó con mentiras, pero esa pregunta se hizo por alguna razón y en este momento han sacado toda esta cuestión por algún tipo de interés que tienen, pues para presionar a Pedro Sánchez para que ceda en lo que sea. Y todos son igual de miserables, porque todos están representando su papel y ninguno de ellos va a dejar que este gobierno caiga, porque no les interesa. Y van renqueando, todos peleados unos con otros, enemistados, incluso ya dentro del ala PSOE del gobierno, también están ya enemistados. Ya no es que estén enemistados con Podemos, es que están entre sí mismos. Ahí es Félix Bolaños, que en un interés de salvarse él, está tratando de echarle las culpas a Margarita Claro, Robles, pero es que eso consciente de que, como muy bien ha indicado don Juan Carlos, el responsable de que esos teléfonos estuvieran perfectamente chequeados es Félix Bolaños, quien ha tenido la fisura de fallo de seguridad ha sido Félix Bolaños y su departamento. Pero que este gobierno siga avanzando es que es demoledor para los intereses de España. ¿Por qué no plantea la oposición otro tipo de acciones que la Constitución le permite? Yo acabo de decir ahora mismo que al presidente del gobierno se le puede judicializar vía impeachment a través de la Constitución. Bueno, Vox presentó en su día una moción de censura. 135 diputados son los que se necesita, entre Partido Popular y Vox lo suman. Si realmente están tan descontentos como Feijóo dice que está descontento, o como mismamente vosotros decís, Vox presentó una moción de censura, y todos ya al mismo más frente. no se Es que, puede vamos hacer. a ver, es que resquebrajar la unidad de España, resquebrajar el sentido que tiene el tema del CNI a nivel internacional, 3.000 agentes, ojo, recordemos, 3.000 hombres y mujeres que están velando por la integridad de España, están velando por la independencia de España, están velando porque no tengamos ciberataques, porque no tengamos ataques yihadistas, porque no ocurra lo que ocurrió en las calles de Cataluña, que es lo que se estaba investigando en aquellos momentos, porque no ocurra la Cale Borroca, porque no vengan criminales de ETA, que son los mismos que Pedro Sánchez ha metido en la Comisión de Fondos Reservados. Esos son nuestros profesionales del CNI, no lo que quieren hacernos ver Bolaños. No lo que quiere hacernos ver Bolaños, ni el propio Sánchez. Entonces, y luego las contradicciones de este gobierno... e ir a buscarlo. Ya, pero está muy complicado. Lo que está pasa complicado. Es que las contradicciones... No está complicado, hay que sentarse y hablar. Lo que es no queréis defender la unidad de España, no queréis defender... hablo genéricamente, no queréis defender la unidad de España, no está en peligro la unidad de España por un tema de espionaje que ha puesto de manifiesto el gobierno. Está en peligro por eso y por muchísimas más cosas. Bueno, bien, pero lo que estamos... Esto, fíjate lo que te digo... Sí, pero esto ya es el vaso que colma... Esta es la gota que colma el vaso de agua. Dentro de 2 semanas no se acuerda nadie. Sí, no se acuerda nadie, pero esto es gravísimo porque socava lo más profundo... intenta socavar. No, intenta no. Intenta socavar. Socava lo más...
socava los más profundos yo te fundamentos digo del que Estado al CNI, español. yo te digo que al CNI no lo van a socavar estos Ya, bueno, chiquilicuatres sí, impresentables. bueno, sí, no lo van a socavar. Tú me dices eso, pero No los ríos de tinta de los medios de comunicación, los grandes titulares, van todos contra el CNI y todos salvándole la cara a Bolaños y a Pedro Sánchez, que hoy tenía el trasero apretado delante de yo te Pedro digo una Aragonés. cosa, no sé si soy una ingenua, de verdad. pero confío bastante en la madurez y en el criterio de los españoles de a pie. Tengo esa confianza y eso es lo que me da tener esperanza en el futuro. Bueno, este tema da para mucho, o sea que vamos a seguir con él. De todos modos, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque, entre otras cosas, todo este tema de que las escuchas a los separatistas de Cataluña y tal había provocado esas tensiones entre los separatistas que dan apoyo al gobierno y Pedro Sánchez. Y hoy, justamente, Pedro Sánchez y Pere Aragonés se han encontrado. Ha sido en Barcelona en las jornadas del Círculo de Economía y había mucha expectación por saber cómo iba a ser ese encuentro. Así que una pausa y les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural.